En esta mañana le damos gracias a Dios por este momento tan especial que el Señor nos permite. Un día más hablar de su palabra, hablar de Dios. Para eso necesitamos la dirección del Espíritu Santo, necesitamos el poder de Dios, la sabiduría de lo alto, porque verdaderamente sin esta sabiduría de lo alto jamás podríamos hablar de parte de Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos disponemos a hablar de tu palabra, pero reconocemos que somos muy limitados y que necesitamos de tu sabiduría y de tu poder. Abre nuestro entendimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy en este día vamos a hablar de el modelo o el estándar del hombre que Dios utiliza en su obra. Para ser utilizados por Dios necesitamos conocer el plan de Dios. Necesitamos conocer, necesitamos tener una comunión, tenemos que tener una revelación de parte de Dios. Tenemos que tener una preparación espiritual, tenemos que tener una preparación que venga de lo alto, que venga de Dios. Vamos a leer Génesis en el capítulo 12, en el verso 1. En Génesis 12, 1 dice: ahora bien, Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Qué extraordinaria palabra encontramos aquí. Note usted lo que dice en Gálatas en el capítulo 3, en el verso 8. Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Cuando Dios le habló a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos, el Señor le llevó el evangelio, porque el evangelio es de la fe. El evangelio es diferente de la ley. Los que siguen la ley son seguidores de Moisés, pero los que siguen a Cristo por la fe son descendientes de Abraham. Por eso dice en Gálatas 3:8: y la Escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Leamos Génesis en el capítulo 15, en el verso 13. En Génesis verso 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: sabe con toda seguridad que tu descendencia será peregrina en una tierra que no es tuya. Servirá a los de allí y la afligarán 400 años. Es decir, que Abraham aún no tenía hijos, no tenía familia, y Dios ya le estaba profetizando que su descendencia sería esclavizada 400 años. Dios le prometió a Abraham ser padre de una gran nación, como la arena del mar y como las estrellas del cielo, aún sin tener hijos y una edad avanzada que él tenía. Además le dijo que su descendencia sería esclavizada por 400 años. Esta profecía se cumplió en el tiempo de Moisés, en el tiempo del nacimiento de Moisés. ¿Qué tipo de hombre iba a utilizar Dios para liberar a su pueblo que estaba esclavizado en Egipto? ¿Cuál era el modelo o el tipo de hombre que Dios tenía que utilizar para sacar al pueblo de Israel? Es tan importante que nosotros veamos qué características, qué capacidades, qué preparación debe de tener aquel hombre que Dios ha de utilizar para liberar a su pueblo.
En ese entonces que Moisés nació, se estaba por cumplirse la liberación del pueblo de Israel. La Biblia nos dice que para liberar ese pueblo, Dios tiene que tener un hombre capacitado. Si nosotros queremos hablar de parte de Dios, primeramente tenemos que ver las cualidades y las capacidades que debe de tener la persona. Es verdad que todos nosotros que hemos recibido a Cristo, podemos hablar del Evangelio a todas las personas y darles testimonio de dónde nos sacó el Señor. Todos, sin excepción, aún aquel que acaba de recibir a Cristo puede hablar de lo glorioso que ha sido para él recibir a Cristo en su vida. Pero aquí estamos hablando de un hombre, de un líder. Aquí estamos hablando de líderes. Esto es tan importante para nosotros que lo entendamos. Quisiera que leyéramos nosotros en 1 de Timoteo, en el capítulo 4. En 1 de Timoteo, en el capítulo 4, nosotros podemos encontrar lo que el Espíritu dice, lo que el Espíritu Santo está diciendo. Dice en el verso 1, el Espíritu dice, el Espíritu Santo está diciendo que en los tiempos venideros, estos tiempos finales venideros, dice, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Note bien aquí lo que está diciendo. Dice que son espíritus engañadores. Y luego dice, y enseñanzas de demonios. Es decir, que Satanás, el príncipe de los ángeles caídos y el príncipe de los demonios, está en una unión con estas dos categorías, con los ángeles caídos y los demonios, para traer a la iglesia y al mundo enseñanzas de demonios. Por eso es tan importante que si vamos a hablar de Dios, tenemos que tener la capacidad y no caer en las garras de Satanás enseñando una enseñanza que venga no de Dios, sino que venga del mismo Satanás. Entonces aquí hay dos categorías: los espíritus engañadores, que son los ángeles caídos, y los demonios, que son aquellos que en el tiempo que Dios formó al hombre, que se llama el tiempo cuando aquellos hombres decidieron unirse a Satanás. Estos son los demonios que se unen a Satanás en esta enseñanza demoníaca. En el verso 2 de Timoteo dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia como un hierro candente, prohibirán casarse. Estas enseñanzas vienen de los demonios. Prohibirán casarse. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participemos de ellos los que creen y tienen pleno conocimiento de la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la intercesión es santificado. Aquí debemos tener mucho cuidado, que estos espíritus engañadores y estas enseñanzas demoníacas provienen del mismo Satanás. Por eso es necesario que el que va a hablar de parte de Dios no sea una persona incapaz. En 1 de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 1, está diciendo que si alguno aspira a vigilar o a ser un líder o a ser un anciano dentro de la iglesia, debe de tener una capacidad para servir a Dios. Yo no debo de utilizar mi capacidad ni mis emociones. Tengo que esperar a que Dios me llame y que yo sea un hombre que Dios ha llamado para un propósito claro y definido. En el capítulo 3 dice palabra fiel, si alguno aspira
al cargo de vigilar, buena obra desea. Pero en el capítulo 3, en el verso 6 dice, no un neófito, un líder que no tenga una preparación, que no tenga un conocimiento pleno de la voluntad de Dios, no puede ser una persona que Dios lo puede utilizar para hablar de parte de Dios, no un recién convertido. Aquí está hablando de una persona que quiere ser líder, que quiere servir a Dios en algún lugar como un líder. Pero el líder debe de ser una persona que tenga un conocimiento espiritual. Pues bien, se había llegado el tiempo y el momento en el cual Dios había prometido a Abraham que su descendencia, sus hijos, iban a ser liberados. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7, en el verso 17. En Hechos de los Apóstoles 7, verso 17 dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando su astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no viviesen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue hermoso a los ojos de Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a su hijo suyo. Fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, era poderoso en sus palabras. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió y matando al egipcio, vengó al oprimido. Y él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la salvación por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó uno de ellos que peleaban y trató de reconciliarlos, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo empujó a Moisés, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Moisés quiso liberar al pueblo de Israel por medio de su capacidad. Moisés era un hombre corpulento, un hombre con una condición física enorme. Dios había edificado en Moisés un hombre tremendamente fuerte. Él quiso sacar al pueblo por medio de sus fuerzas. Moisés tenía la carga, pero no era el modelo de hombre que Dios iba a utilizar para liberar a su pueblo. La Biblia nos dice, por el contrario, que los apóstoles eran hombres impreparados, sin letras, sin tener una preparación intelectual. Dios los usó para ser enviados a predicar el evangelio del reino. Los apóstoles, hombres impreparados, sin ninguna preparación intelectual, Dios los escogió para que fueran y predicaran el evangelio del reino. Oiga bien, es el evangelio del reino lo que nosotros tenemos que predicar. No solamente el evangelio, sino el evangelio del reino de Dios. Es decir, que cuando Dios llamó a Abraham fue para hacerlo padre de una gran nación, para que formara el reino de Dios aquí en la tierra, para que esa nación fuera una nación santa, un reino de sacerdotes que establecieran el reino de Dios en la tierra. Para eso fuimos llamados, para formar el reino de Dios en la tierra. En eso consiste el evangelio del reino.
Todos los que hemos sido llamados dentro de la iglesia somos llamados a formar el reino de Dios en la tierra, donde Cristo reina, donde nosotros somos sus sacerdotes y Él rige y Él gobierna todo nuestro ser y gobierna la iglesia. Para eso hemos sido llamados. Los apóstoles fueron llamados para que llevaran el evangelio. Todos hemos sido llamados para llevar el evangelio, pero todos necesitamos ser capacitados y tenemos que crecer en un conocimiento pleno para que entendamos y digamos las verdades y no salgamos avergonzados. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el verso 13, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y notando que eran hombres sin instrucción, que eran hombres indoctos, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Una persona que habla de las cosas celestiales, una persona que está hablando de cosas que no se ven, una persona que está hablando de algo celestial, es una persona que seguramente ha estado hablando con Jesucristo. Las personas que hablan de las cosas que se ven, de las cosas materiales, ese tipo de predicación es terrenal. Inmediatamente se va a reconocer y se va a ver qué tipo de hombre y qué es lo que está diciendo. Si está hablando de cosas celestiales, es que este hombre con alguien ha estado. Ese hombre ha estado con Jesús. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no tenía nada que decir en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del Sanedrín y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto es evidente todos los que moran en Jerusalén que una señal notable ha sido hecha por medio de ellos. No lo podemos negar. Oiga, cuando nosotros hablamos de parte de Dios, no hay espíritu, no hay demonio que pueda parar esa predicación. Estos hombres impreparados habían sido preparados por el Señor. Esta era una preparación interior, una preparación espiritual. Ellos duraron un tiempo en la comunión del Señor. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, en el verso 35 dice: y luego dijo: varones de Israel, mirad por vosotros lo que vais a hacer con respecto a estos hombres. Estos hombres se enfurecían al escuchar el evangelio de estos apóstoles. En el verso 33 dice: ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el Sanedrín, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, honrado por todo el pueblo, mandó que sacasen a los hombres y fuera por un momento. Y luego dijo: varones de Israel, mirad por vosotros lo que vas a hacer con respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que él persuadió fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó gente en pos de sí. Pereció también él y todos los que con él persuadían fueron dispersados. Ahora os digo: apartad de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a destruir. Desde entonces hasta nuestros tiempos, esta obra que los apóstoles predicaron sigue firme y fiel a la palabra de Dios. ¿Cuánta gente, cuánto ser humano ha querido destruir la Biblia? Han querido destruir la palabra de Dios. Han querido tapar las escrituras para que no se divulgue el evangelio. Esta obra, como no es de los hombres, nadie va a poder destruirla. Pero hay muchos que este pasaje se lo aplican a su denominación, se lo aplican a su división, y aún los religiosos se lo aplican
y dicen que su religión está bien, si no ya Dios la hubiera destruido. Déjeme decirle que usted debe de investigar dónde van a quedar los que se dividen, dónde van a quedar las denominaciones y dónde se van a quedar las religiones. Todo eso se va a acabar y se va a terminar, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que es de los hombres se va a acabar, las religiones se van a acabar, las divisiones, los movimientos, todos los movimientos que el diablo ha levantado se van a terminar. Las sectas, las denominaciones, los grupos, los divisivos, las religiones, todas se van a acabar. Pero lo único que va a permanecer es la palabra de Dios para siempre. El libro de Génesis trata de la creación. El libro de Éxodo trata de la liberación y trata de la redención. El propósito de Dios con su pueblo para sacarlos de Egipto. Póngase a pensar. Moisés quería sacar al pueblo de Israel de Egipto. Si él los hubiera sacado con su fuerza y su capacidad y hubiera logrado sacarlos de Egipto, ¿a dónde los iba a llevar? ¿Para dónde? ¿Cuál era el paso que iba a seguir Moisés al sacar al pueblo por sus fuerzas? ¿A dónde los iba a llevar? Él no tenía un plan. Él no sabía. Si Dios le hubiera permitido sacarlos, él no sabía para dónde llevarlos. Así se encuentra el mundo hoy. Y muchos grupos divisivos tienen líderes que no saben para dónde llevarlos. Siempre están hablando de lo mismo, siempre están diciendo de lo mismo, no tienen un crecimiento, ellos no saben para dónde ir. Igualmente, si Dios le hubiera permitido a Moisés para que Moisés escarmentara y viera que las obras del hombre no sigue, la obra del hombre no puede caminar, ¿qué iba a hacer Moisés con 600,000 hombres que estaban esclavizados en Egipto? ¿Qué iba a hacer él? Por eso la Biblia nos dice que para que un hombre en las manos de Dios pueda ser útil, tiene que haber un modelo. El propósito de Dios con su pueblo es redimirlo, era perdonarlo, era sacarlo de Egipto, era sacarlo del mundo, porque en el mundo gobierna Satanás. Satanás está gobernando el mundo. La gente necesita que vaya el creyente a sacar a aquella persona del mundo. Porque en el mundo gobierna Satanás con sus principados y sus potestades. El pueblo de Dios había sido detenido por Satanás por 400 años. Satanás lo había hecho con propósito perverso. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios de establecer su reino en la tierra no siguiera adelante. El pueblo de Dios había sido detenido para no cumplir el propósito de Dios. La situación del pueblo de Israel es un cuadro completo de la vida que lleva la humanidad caída en el mundo bajo la mano usurpadora de Satanás, esclavizándolos con su poder maligno de las tinieblas. Efesios capítulo 2 en el verso 1. Efesios capítulo 2 en el verso 1. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Toda aquella persona, todas aquellas personas que siguen la corriente de este mundo, las modas de este mundo, el vocabulario de este mundo, la manera de vivir de este mundo, cómo se portan.
Todos aquellos que siguen estas corrientes mundanas, llámese modas, llámese vocabulario, todo esto está conforme al príncipe de la autoridad del aire y del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás es el que está metiendo las modas, está metiendo las formas de vida que la gente tiene. Cuando los judíos se encontraban en la situación de esclavizar, no solamente eran martirizados para llevar duras cargas, sino que Satanás ya los estaba metiendo con sus pensamientos a vivir como él quiere. Él quiere que el hombre viva de acuerdo a él. Los israelitas estaban haciendo mundanos, ya tenían el vocabulario de los egipcios, tenían las costumbres de los egipcios, ya hablaban como los egipcios. Era el momento de liberarlos. Por eso dice el Señor que nosotros no debemos de amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, es decir, su manera de vivir. Eso es lo que Satanás estaba haciendo con el pueblo de Israel. Los estaba esclavizando y los estaba llevando a ser pecaminosos para que no cumplieran el propósito de Dios en la tierra. Egipto tipifica al mundo lleno de disfrute, esclavitud y cautiverio bajo Satanás, quien es el príncipe de este mundo. San Juan capítulo 12, en el verso 31. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, en el verso 31, dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es el momento, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Dios tenía que sacar a su pueblo de la esclavitud. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Cuando Moisés mató al egipcio, tenía 40 años. Tuvo que huir de Egipto porque Faraón quería matarlo. Moisés quiso liberar a su pueblo a través de sus fuerzas. Él era un hombre totalmente fuerte y él pensó que él podía liberar a sus hermanos de la esclavitud de Faraón. Casi siempre hay personas que creen, porque son muy fuertes, que tienen una condición muy fuerte, piensan que el diablo no los puede engañar. Al diablo no se le escapa a nadie, ni los fuertes, ni los débiles. Moisés fracasó en su intento. Dice en Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 24, Moisés tenía una muy buena disposición. Moisés tenía un muy buen deseo. Pero no basta con tener nosotros un buen deseo y una buena intención. Es importante tener un deseo y una buena intención, pero no es suficiente. Es bueno, pero no es suficiente. Moisés tenía muy buena intención, pero no era suficiente. En Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 24 dice: por la fe Moisés, cuando fue ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es decir, que Moisés creció en la casa de Faraón. Allí tuvo todo, tuvo una preparación intelectual egipcia de la mejor calidad. Era un hombre preparado. Pero él supo que él no era hijo de la hija de Faraón, que aquellos que estaban siendo martirizados y esclavizados y azotados eran sus hermanos. Este hombre, cuando se dio cuenta que ellos eran sus hermanos, tuvo el deseo de liberarlos.
Dice en el verso 25 que Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso está muy bien. Este hombre estaba disponiendo su corazón para que Dios le hablara, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. No hay duda que dentro del pueblo de Dios hay hermanos que tienen buenas intenciones, que tienen un corazón sincero y que quieren servir a Dios. Eso está muy bien, pero falta más. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque perseveró como viendo al invisible. Por la fe instituyó la Pascua y el derramamiento de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocase. Es decir, que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque perseveró como viendo al invisible. Así salió Moisés de Egipto huyendo como un asesino. Tuvo que experimentar la soledad en el desierto Moisés. ¿Cuántas veces el diablo no le diría a Moisés, pero para qué hiciste eso? Mira cómo estás acá en el desierto. Tú tenías todas las fortunas y las riquezas de los egipcios. Pero Moisés prefirió ser un hijo de Dios que gozar de los deleites temporales. Allí tenía las mejores disfrutes. Él tenía allí los mejores placeres. Él, si hubiera seguido allí en la casa de Faraón, hubiera sido un faraón. Había hecho un nombre de su nombre. Se había hecho famosísimo. Como hoy mucha gente decía ser famoso. A Moisés no le importaba eso, ni las riquezas, ni la fama. Se fue. Moisés permaneció en Madián 40 años. Dios usó los primeros 40 años de su vida para edificar un hombre que era fuerte en su vida natural. Después Dios decidió despojar a Moisés de su capacidad natural. Dispuso que laborase como pastor de ovejas en la tierra de Madián por 40 años. ¿Se imagina usted a la situación en la que llegó Moisés? Llegó a tierra de Madián, se casó con una hija de Jetro, su suegro, y después era pastor de ovejas. Para aquel entonces él ya habían pasado 40 años. Él tenía 80 años ya. No tenía nada. Ni las ovejas eran de él. Él era pobre. En Éxodo, en el capítulo 3, en el verso 1, él caminando con ese ganado, iba caminando y se fue metiendo más en el monte. Dice en Éxodo capítulo 3, pastoreaba Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, conduciendo las ovejas al fondo del desierto, y llegó al monte de Dios, Horeb. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Cuando él miró, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me desviaré ahora para ver este gran fenómeno, porque causa la zarza no se quema. Qué tremendo. Todos nosotros tenemos que entender que Dios jamás va a utilizar
nuestras fuerzas y nuestras capacidades y nuestros intelectos naturales. También tenemos que saberlo, que Dios quiere que también tenemos que saber lo que Dios quiere que hagamos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito lo hacemos? ¿Cuál es el fin? Si ese fin es nuestro o es de Dios. Si lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios o es nuestra voluntad. Todo esto tiene que tener un líder, una persona que Dios está utilizando. Tiene que ponerse a pensar que si lo que está haciendo es la voluntad de Dios o es su propia voluntad. ¿Cuánta gente queriendo decir o queriendo hablar que sirven a Dios lo que busca son riquezas materiales para enriquecerse y para hacerse famosos como predicadores? Aquí no estamos buscando la fama, aquí no estamos predicando estos mensajes para hacernos famosos. Aquí estamos predicando la palabra de Dios para que el nombre de Dios sea glorificado en toda la tierra. Este hombre tenía 80 años cuando Dios se le apareció. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios se nos aparece, Él nos va a decir qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a hablar. El Señor dijo en su palabra: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que habla palabra del que le envió, ese es justo y verdadero, y en él no se encuentra ninguna injusticia. Si el predicador está hablando palabra de él, busca honra de él. Pero si el que está hablando habla palabra de Dios, busca que Dios sea glorificado. En esto tenemos que pensar. Tenemos que pensar que si nosotros estamos haciendo algo por nuestra cuenta, apartado de Dios como Moisés al principio, si lo estamos haciendo por nuestra cuenta, todo lo que estamos haciendo, aunque dure 10 o 15 o 20 o 50 años, se va a derrumbar. Pero si estamos edificando en la roca, permanecerá para siempre. Moisés tenía que ser despojado y tenía que ser preparado. Esto también no quiere decir que Dios solamente va a utilizar a los hombres que lleguen a tener 80 o 120 años. Recordemos a Juan el apóstol. Juan el apóstol tenía 100 años cuando Dios le reveló el libro de Apocalipsis. Estaba preso en la isla de Patmos por predicar el evangelio. Él tenía 100 años. Pero esto no quiere decir que esta sea la norma para que Dios hable a una persona y se le revele, tiene que tener 100 años. No. Podemos hablar de los muchachos que estuvieron esclavizados por el rey Nabucodonosor en el tiempo que el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén. Ellos llegaron a Babilonia. Estos muchachos son el ejemplo para la juventud. Para aquellos jóvenes que quieren servir a Dios, no estén pensando que no ha llegado el tiempo y que necesitan tener 40, 80 años. No, es el momento. El momento es cuando aquel hombre se dispone y busca a Dios. Estos 4 muchachos pudieron dar el testimonio de que Dios estaba con ellos. Ellos desde muy temprano fueron despojados. Aunque el rey Nabucodonosor quería ser los mundanos, ellos siguieron adelante, no contaminándose ni con el vino ni con la comida babilónica. En el Nuevo Testamento tenemos a Timoteo, un joven que muy prontamente fue autoridad dentro de la iglesia. Él llegó a ser anciano y pastor y era un muchacho, un joven. Este muchacho pudo dar testimonio que desde muy pronto él fue enseñado en las Escrituras y tuvo la capacidad que Dios da. ¿Quién es el que prepara? Para que nosotros podamos servir a Dios con una revelación clara a dónde tenemos que ir, en qué instituto nos tenemos que anotar, a dónde, por dónde, dónde está, a dónde iremos. Si
Si aquel hombre está dispuesto a servir a Dios, no necesita ir a ningún instituto. Lo que necesita es abrir su corazón para que Dios le revele la palabra, y Dios se la va a revelar. Dígame usted a qué instituto fue Moisés o a qué instituto fue Abraham. Ellos fueron llamados por Dios. ¿A qué instituto fueron los apóstoles? Hombres impreparados, pero tenían la comunión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros lo que estamos haciendo es por nuestra cuenta o es por la voluntad de Dios, Dios tiene un propósito. Si Dios iba a mandar a un hombre a sacar a su pueblo de la esclavitud, ahora era porque había un plan, había un propósito. ¿Cuál era el propósito? Establecer el reino de Dios en la tierra. Los llevaba a la tierra prometida para que establecieran su reino. Una vez que ellos obedecieran lo que Él les estaba diciendo, iban a llegar a la tierra prometida. ¿Qué iban a hacer allí? Ellos iban a edificar el templo, la casa, el reino de Dios en la tierra. Para eso necesitamos cooperar con Dios. Tenemos que tener una cooperación con Dios y velar por los intereses de Dios. Si nosotros lo que estamos haciendo es para nuestros intereses, si estamos predicando para nuestros intereses, estamos mal. Necesitamos ver que lo que estamos hablando y diciendo trae un propósito: establecer el reino de Dios en la tierra. Hay algo muy importante que quisiera añadir a esto. La meta de Dios en su salvación no consiste solo en redimir al hombre, no consiste solo en salvar al hombre del mundo, sino introducirlo en Cristo. Por eso vemos que cuando aquel creyente ha sido salvo, pero no ha sido introducido en Cristo, este creyente va a sufrir mucho. Apenas ha recibido una primera parte de su salvación, pero necesita recibir la otra parte, de ser introducido en Cristo. Cristo es tipificado como la buena tierra, con sus inescrutables riquezas. Si Moisés va a sacar al pueblo y no lo mete a la tierra prometida, el pueblo no ha llegado al propósito de Dios. Para que aquel creyente disfrute las riquezas de Cristo, tenemos que llegar a entrar a la tierra prometida. ¿Para qué? Para edificar el templo. El templo de Dios es su morada en la tierra. También es edificar una ciudad, la Nueva Jerusalén, a fin de que se establezca el reino de Dios en la tierra. Este es lo que el líder debe saber y debe de entender. ¿Con qué propósito Dios lo ha puesto como líder en donde está? ¿Cuál es su meta? ¿Para dónde va? Aquí el Señor nos habla que si aquel líder no tiene este conocimiento, tenemos que buscarlo. Ojalá que esto haya sido una gran bendición para todos aquellos que lo han de escuchar y lo han de mirar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria, porque tú eres digno, Señor, de la gloria y la honra, Señor. Que tu nombre sea glorificado en todo el mundo, Señor. Que tú seas el único, Señor. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria y la honra. No a nosotros. ¿Quién somos nosotros? Pero tú lo mereces todo, Señor, y que esto sea una bendición para todos. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.